1915 es un año muy significativo en la vida de Pedro Enrique Sureña. Él llega en ese año a Nueva York, viene de México, vía Cuba. Su intención originaria era poder llegar a Inglaterra, donde su padre había sido nombrado como embajador, pero los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial impidieron ese viaje. En México la vida se le había complicado bastante debido a los efectos de la Revolución Mexicana y lógicamente estaba buscando un espacio nuevo para pensar, para crear, para vivir. Y bueno, llega a los Estados Unidos, llega a Washington, luego a Nueva York como corresponsal de diversas publicaciones cubanas. Y bueno, para completar un poco eso, en 1915 accede al periódico Las Novedades, un medio bastante tradicional de la comunidad latina en esa ciudad norteamericana, que recientemente había sido adquirido por periodistas dominicanos. Y entonces ahí comienza a desarrollar una labor bastante intensa a nivel de colaboraciones. Escribe una columna sobre derecho, escribe otra columna sobre libros, hay otra también sobre actividades así como teatro. Él le gustaba mucho la ópera, los conciertos. Y bueno, desarrolla ese tipo de escritura, a veces quizás no muy a gusto, porque lógicamente su intención era otra, no solamente hacer crónicas periodísticas. Pero lo importante es que en esas crónicas él va revelando lo que es la sociedad norteamericana, la capacidad de integración de la comunidad latina, habla sobre los derechos, habla sobre el tema, por ejemplo, de las pequeñas empresas, se refiere al tema de la importancia de la educación para lo que es la población negra. Y en sentido general, él cierra un ciclo, porque ya venía desde 1901, que fue la primera vez que él llegó a Nueva York, se estableció siendo bastante joven, aprendió el idioma y desarrolló una visión bastante particular, bastante crítica con respecto a los Estados Unidos, una visión que resume y amplía la que ya había desarrollado figuras como José Martí en el siglo XIX, José Enrique Rodó con su libro Ariel. Lo interesante es que su visión es bastante amplia con respecto al papel de los Estados Unidos en su relación con América Latina. Recuerden que en ese año, 1915, estamos todavía bajo los efectos de aquella política titulada del Gran Garrote, esa política imperialista de los Estados Unidos, que en 1916 se va a cobrar a la República Dominicana, donde por cierto su padre, Francisco Enríquez y Carvajal, fue elegido presidente, y bueno, un presidente de facto, porque en realidad no asumió en los hechos. La cuestión es que Pedro, ya en 1916, ya como profesor y estudiante en la Universidad de Minnesota, acompañará a su padre en esas luchas reivindicativas de la soberanía de la República Dominicana, y también recibirá las críticas, porque cómo era posible que un profesor en los Estados Unidos criticara justamente toda esa visión imperialista de los Estados Unidos. Y bueno, celebramos entonces esos 100 años de la segunda llegada de Pedro Enrique Sureña a Nueva York, y reivindicando también lo que fueron sus planteamientos de entonces, esa visión de que había que recuperar los aportes de los Estados Unidos, la gran poesía, la gran corriente democrática, desde Whitman hasta las teorías del pragmatismo, hasta esa capacidad de integrar a filósofos tan importantes como el de origen español George Santayana, y en sentido general esa visión permanente que Pedro Enrique Sureña tuvo de siempre estar en ese camino de la perfección. Muchas gracias.